Y seguimos en vivo acá por La Nación. Ahora tiempo de hablar con las empresas. Jackie Pels hablaba de un cambio de era, de este fuerte desafío de resetear, de empezar a entender el mundo desde una lógica diferente, en un año que nos puso a prueba a todos, no solamente de la estrategia de sustentabilidad, sino de estrategia de la vida especialmente. Y le voy a dar la bienvenida a quienes van a compartir este panel. Le doy la bienvenida a Gonzalo Fagioli. Gonzalo es VP de Quilmes. Muy bienvenido, Gonzalo. ¿Cómo andás? Hola Carla, muy bien, muy contento. La verdad que 130 años de Quilmes este año, celebrándolos de una manera distinta. Y como hacíamos el chiste recién, yo cumpliendo 25 de esta historia 25 también. Así que años. muy contento de estar acá. Bueno, menos mal que no cumplís 130 en la compañía. Sería Bueno, difícil, estaría bueno, pero tal pero vi vez. gran parte de la historia. Así Pero que, queremos saber un poquito más de tu historia, Gonzalo, a ver. bueno, Gonzalo Fagioli, vicepresidente de Asuntos Corporativos, Legales y Compliance en Cervecería y Maltería Quilmes. Asumió esta responsabilidad en 2018, pero tiene 25 años de trayectoria en la firma. Ocupó diferentes posiciones en ventas, planeamiento comercial, trade marketing y fue gerente general del negocio en Uruguay. Gonzalo es contador público de la Universidad Santo Tomás de Aquino, realizó un MBA en la Universidad de San Andrés y es amante del esquí, kitesurf y de la guitarra. Bueno, no todo es sustentabilidad en tu vida, kitesurf. lo de la guitarra es más colecciono que toco, pero bueno. Lo otro es más cierto. La guitarra me gusta mucho, pero bueno, al lado de los músicos que hay en este país, es solamente un hobby. Está muy bien, Pero sí. está muy bien también la pasión por otras cosas que también Sí. alimentan el espíritu. También está con nosotros Agustina Cenarruza, que es gerente de sustentabilidad de PAI. Muy bienvenida, Agustina. ¿Cómo andás? Hola Carla, ¿cómo estás? Precursora del fútbol femenino en la Argentina. Sí, empecé a jugar cuando nadie jugaba. Éramos unas pocas. Después nos tuvimos que retirar. ¿Y de porque qué puesto jugabas? Yo era 4. ¿4? Sí, igual jugábamos fútbol 7. Pero teníamos pocos rivales. Después, bueno, a medida que fuimos poniéndonos más grandes, fuimos achicando el tamaño de la pelota porque las de 20 nos mataban. Tenían pulmones más que... ¿Y ahora por qué deporte lo reemplazaste? Y me gusta mucho el golf. Es difícil compatibilizar la vida familiar y laboral con un deporte que es muy individualista. Así que nada, lo tengo en mi agenda del futuro. Por ahora es difícil. Vamos a conocer un poquitito más de la historia corporativa de Agustina. Agustina Cenarruza, gerente de sustentabilidad de Pan American Energy. Ingresó en Pan American Energy en 2007 y desde hace 3 años lidera el área de responsabilidad social empresaria. Agustina es licenciada en Ciencias Políticas de la UBA, realizó un posgrado en Dirección de Organizaciones sin fines de lucro y un programa de capacitación ejecutiva en responsabilidad social y sustentabilidad empresaria en la Universidad de San Andrés. En sus ratos libres, juega al fútbol y al golf. Mucha pasión por el deporte en este panel. También está Karen Wiesenthal, VP de Unilever. Bienvenida, Karen, ¿cómo andás? Hola Carla, ¿cómo estás? Atleta de alto rendimiento. ¿Está bien definirte así? Puede ser, sí. Sí. ¿Y cuánto Es así. tiempo hace que trabajas en Unilever? Y en el Unilever ya hace 5 años que estoy. Parece más, parece Una toda vida. En la pero- Argentina, sobre todo. Claro, no, pero no soy como Carlos, que llevo una vida. Una vida, exactamente. 5 años, pero que parecen una vida. Sí. Vamos a conocer un poquitito más sobre tu historia, Karen. Karen Wiesenthal, vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Unilever Latinoamérica y Cono Sur. Ocupa este cargo desde marzo de 2016, año que ingresó a la compañía. Estudió Relaciones Públicas y tiene más de 20 años de experiencia desarrollando estrategias de asuntos públicos, comunicaciones y sustentabilidad para empresas nacionales e internacionales. Karen es atleta de alto rendimiento y en los últimos años participó en campeonatos y torneos como representante de la República Argentina. Y también comparte este espacio Carlos Galmarini. Bienvenido, Carlos, director Muchas de gracias. Ford. Una vida en Ford. Una vida en Ford, sí. ¿Fue tu primer empleo? Fue mi primer empleo formal de 8 horas, sí. Entré con, no existían las pasantías en esa época, eran contratos por 6 meses, era el equivalente a las pasantías. Entré en ese formato, bueno, después de 2 renovaciones de ese contrato quedé como empleado definitivo hace 28 años ya. ¿Y desde cuándo estás a cargo, digamos, de la estrategia de sustentabilidad? A cargo del área de Asuntos Públicos y Comunicaciones, que es donde tenemos RCE, desde el 2012.
y fue cambiando mucho el mundo, ¿no? En estos años. Y el mundo ha cambiado muchísimo, viene cambiando a velocidad de vértigo el mundo, la verdad, ¿no? En nuestra industria, especialmente en los últimos años, el cambio es radical y va a seguir hacia adelante, porque las tecnologías están cambiando tan rápido que es difícil seguirle el ritmo, ¿no? Cosas que nos imaginábamos, me acuerdo cuando empezamos a hablar del futuro de la movilidad en el 2012, 13, decíamos, bueno, lo que va a pasar en el 2040, 2050 está pasando ahora, digamos, ¿no? En ese momento las tecnologías como inteligencia artificial, big data, procesamiento de datos, los protocolos de comunicaciones no tenían la potencia que tienen ahora, entonces cuando todo eso evolucionó se aceleró todo realmente muchísimo. Vamos a conocer un poquito más sobre tu historia. Carlos Galmarini, director de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Ford, Argentina. Ejerce esta función desde julio de 2012 y cuenta con una trayectoria de 28 años en la automotriz. Carlos es licenciado en Economía de la UBA y a lo largo de su carrera en Ford se desempeñó en diferentes posiciones gerenciales en las áreas de finanzas, comunicaciones y asuntos gubernamentales. Y en tiempos de pandemia también comparte este panel Paola Nimo, gerente de sustentabilidad de Natura, quien está en Córdoba. Muy bienvenida, Paola, ¿cómo andás? Muy buenos días, Carla, y a todos. Me hubiese encantado estar ahí junto a ustedes, pero bueno, en este momento me encuentro en Córdoba y no quería perderme esta oportunidad. Estás trabajando en forma remota desde que arrancó la pandemia, imagino que sos de ahí, ¿no? En verdad, no soy de acá, pero sí por trabajo de mi marido estamos acá momentáneamente. Pero sí, Natura, desde que comenzó la pandemia, decidió por cuidado de los colaboradores hacerlo remoto. Me pareció por tu tonada, pero bueno. Bueno, vamos a conocer un poquitito más sobre... Capaz me contagié. Capaz que te contagiaste. Vamos a conocer un poquito más de vos. Paola Nimo, gerente de sustentabilidad Natura Argentina. Trabaja en Natura desde hace 7 años y en 2019 asumió esta posición. Previamente fue gerenta de marketing para Latinoamérica para las categorías de cabellos, desodorantes e infantiles y también lideró el área de repuestos para la región. Paola es contadora de la UBA y cuenta con un posgrado en gestión y costos de la UBA y uno en marketing de la UCA. Es docente universitaria y le gusta bailar y pintar. Lo planteaba Jackie Pelz, hay un cambio de era, las empresas están ante un fuerte desafío que tiene que ver cómo generar, cómo aportar a una sociedad mejor, en realidad todos, pero las empresas especialmente desde su rol social. Gonzalo, ¿cómo lo están trabajando en Quilmes? Mira, la verdad que desde el propósito de la compañía, que es unir a la gente por un mundo mejor, ya hace años que venimos trabajando con esta mirada, pensando en cómo incorporar a todo el ecosistema, y es así que hace 2 años atrás lanzamos 100 más sustentabilidad, que es nuestro plan de sustentabilidad con 5 objetivos que hicimos públicos y queremos cumplir al 100% al 2025 y que recorren toda la cadena de valor. Y también incorporan el contacto que tiene Quilmes con las comunidades. ¿Cuáles son esos 5 objetivos? Mira, el primero tiene que ver con el consumo de agua, ¿sí? Trabajamos en la reducción de consumo de agua, incorporar la cadena de valor como parte del sistema. Somos una agroindustria, nuestra historia arranca en los campos de cebada de la provincia de Buenos Aires, por lo tanto es uno de los pilares también el agro. El otro tiene que ver con packaging, ¿sí? Fomentamos el uso de packaging retornable o reciclado y también cambio climático, que bueno, ya el año pasado hicimos el anuncio de ser la primera compañía de consumo masivo en usar 100% energías renovables y este año toda nuestra matriz energética migró a energías renovables. Es decir, todas las plantas. Toda la operación de Quilmes en todo el país, las 10 operaciones productivas, los centros de distribución, las oficinas, todo se abastece de energías renovables. Y Agustina, en PAE, ¿cómo se trabaja? ¿Qué cambió este año? Y cambió los formatos. Nosotros, por ser actividad esencial, nunca frenamos nuestra actividad. Rápidamente hicimos una lectura de cuáles eran los sectores más afectados por la pandemia. Identificamos como 3 grandes nichos. Uno tenía que ver con el sector salud y todo lo que tenía que ver con el aumento de la demanda y
menores capacidades, sobre todo en el interior del país, para responder esa alta demanda, tanto en capacitación médica como en equipamiento. La segunda tenía que ver con un tema que apareció particularmente en la pandemia, que es la brecha digital. El acceso a la educación estaba limitado por este tema de la brecha digital, sobre todo que se veía mucho en el interior del país, que es donde nosotros tenemos nuestras principales acciones. Y el tercero, y que se va a ver mucho en el post-pandemia, es la desarticulación de los entramados productivos regionales, los entramados productivos locales, que son clave para lo que va a ser la reconstrucción de la post-pandemia. Y ahí pusimos nuestro foco en todas las acciones de sustentabilidad que desarrollamos este año. En un ratito, Agustina, vamos a profundizar sobre esas acciones. Karen, ¿y en el caso de Unilever? Bueno, para Unilever fue un año más que emblemático, también como empresa esencial, pero a su vez también nuestro plan de vida sustentable cumplió 10 años, o sea, dimos a conocer cuáles fueron los alcances de ese plan de vida sustentable y sumado a eso hicimos los nuevos anuncios sobre clima y naturaleza para hacer una inversión de 1.000 millones a nivel global, cómo vamos a trabajar los temas de clima y naturaleza más orientados a fórmulas biodegradables, a tener un portfolio carbono neutral, a pasar de agricultura sustentable a una agricultura mucho más regenerativa, por decirlo de alguna manera, y así, y también, básicamente, si enfocamos más a nivel local, estuvimos trabajando muy cerca de las comunidades en las cuales operamos y potenciamos mucho más aún nuestro trabajo con las pymes, como el entramado, como decía Agustina, como entramado productivo, lo cual, si nos ponemos a dar cuenta, conforman o representan el 44% del PBI y son el 70% de quienes emplean a la gente en la Argentina. Entonces ahí intensificamos muy fuertemente nuestro trabajo con las pymes para hablar un poquito más y trabajar un poco más esta cuestión de una cadena de valor mucho más sustentable. Claro. Sí, también un poco con foco mucho en proveedores, en pymes. En un ratito vamos a profundizar sobre eso. Y Carlos, en Ford, es decir, ¿cuáles fueron los desafíos que planteó la agenda de sustentabilidad este año? La agenda de sustentabilidad, a ver, nosotros nos dedicamos y tenemos una visión en todas las crisis que atravesamos. Nunca pasamos por una crisis como esta no tiene precedentes, ¿no? Ni a nivel local ni a nivel global. Pero nosotros mantenemos el foco en dos ejes. El primero es administrar la crisis, pero la estrategia de largo plazo no cambia. Seguimos trabajando para que todas las decisiones que tomamos durante la crisis fortalezcan el momento de salir de la crisis. La pandemia va a pasar y entonces mantenemos el eje de las decisiones en que sigan el camino de nuestra estrategia de largo plazo. En lo que es sustentabilidad específicamente, la sustentabilidad es muy amplia, ¿no? La estrategia de sustentabilidad de Ford a nivel global no ha cambiado. Nosotros entendemos que las empresas están inmersas en una comunidad y en un contexto social donde tenemos impacto, que la sociedad es mucho más consciente del rol que tienen las empresas en la creación de valor social. Como que lo exige, ¿no? Ya el consumidor. Y espera que tengamos un rol activo y positivo en eso, ¿no? Entonces, en ese contexto, la sustentabilidad es el resultado de una gestión que no valora solamente el crecimiento económico, sino que también valora la creación de capital social y capital ambiental. Y por eso atraviesa transversalmente todas las áreas de la compañía. Es lo que guía la toma de decisiones de largo plazo. Eso no ha cambiado. Nosotros estamos convencidos que podemos crear excelentes productos y servicios para nuestros clientes, pero al mismo tiempo crear valor social, crear valor ambiental, cuidar el medio ambiente y contribuir al progreso humano. En ese sentido, sustentabilidad se basa básicamente en tres ejes. En cuidar el medio ambiente, ahí es qué vehículos producimos, en nuestro caso, cada uno será con su producto, qué producimos, cómo lo producimos, con qué insumos, cómo contribuimos al desarrollo de las comunidades donde estamos y cómo contribuimos al progreso humano. Todo eso que estaba siendo ejecutado, por ejemplo, en lo que es cuidado del medio ambiente, qué vehículos producimos, nuestra estrategia de ir hacia la electrificación no cambió. Ford viene con un plan de inversiones de 11.500 millones de dólares para electrificar todo el portafolio de productos a largo plazo y generar menos impacto ambiental con el consumo de los vehículos y las emisiones a futuro. Eso siguió adelante y se siguen lanzando los vehículos. Nuestro plan de cuidado del medio ambiente, de cómo fabricamos, tampoco. Ford adhirió a las metas de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas y tenemos objetivos muy específicos, como para el 2030 no usar más plásticos de único uso en ninguna etapa de nuestro proceso productivo, en el 2035 usar 100% de energías renovables, para el 2050 ser neutral en huella de carbono.
Tenemos un plan para no utilizar más agua potable a futuro en los procesos productivos. Todos esos objetivos no han cambiado y se siguen ejecutando. Ahora, en el corto plazo en Argentina sí tuvimos que refocalizar muchos de nuestros recursos y nuestra energía a contribuir con la pandemia, como recién explicaban. Había muchas necesidades en el corto plazo. Nosotros tuvimos la planta parada 2 meses, no éramos una industria esencial, con lo cual tuvimos la planta Pacheco, toda la industria automotriz paró 2 meses. Ahora, lejos de quedarnos quietos, usamos esos 2 meses para adaptar todos nuestros protocolos y procesos de manufactura para poder trabajar de manera segura y cuidando la salud de nuestra gente cuando volviéramos. Y en ese periodo nos dedicamos también muchos recursos a contribuir con la comunidad. Fabricamos 20.000 máscaras faciales en la planta de Pacheco y las donamos a través de la Cruz Roja a muchos hospitales y lugares que lo necesitaban. Prestamos nuestra flota de vehículos a la Cruz Roja y a otras ONG que las necesitaban para atender la crisis de la pandemia y muchas acciones más. No quiero ahondar, pero es el balance de seguirse enfocado en otra estrategia a largo plazo, pero atendés la crisis del corto, ¿no? Paola, y en Natura, ¿cuáles son los temas urgentes de la agenda de sustentabilidad? ¿En qué estuvieron trabajando? Mira, Carla, para Natura los planes pudieron cambiar por el tema de la coyuntura, pero sí los compromisos y el propósito no cambió, y es más, se intensificó, porque este año nosotros anunciamos nuestra Visión 2030, que la llamamos Compromiso con la Vida, y la anunciamos a través del grupo Natura & Co, donde Natura se encuentra con Avon, The Body Shop y Aesop, justamente para aumentar y aunar mucho más el compromiso que nosotros tenemos con la vida, donde justamente este compromiso habla de enfrentar el cambio climático y proteger la Amazonia, donde no solamente queremos ser carbono neutro, Natura ya hace 13 años que es carbono neutro, queremos ser carbono cero en emisiones, justamente emisiones líquidas. Queremos también defender los derechos humanos y ser más humanos. Esto queremos no solamente a nivel colaboradores, la igualdad y la mejora de las condiciones, sino que sean más razonables e inclusivas para toda nuestra red. Promover la igualdad, que tenemos un objetivo que supere el 35% de mujeres en puestos de liderazgo para llegar a un 50% en 2023. Y queremos la inclusión de grupos menos representados y asegurar que todos nuestros asociados reciban una renta digna. Además, ratifica la intolerancia a toda la violación hacia los derechos humanos de acuerdo con los principios rectores establecidos por la ONU, y queremos justamente priorizar el cuidado de las personas y el apoyo a cada una de las que forman parte de nuestra red de relaciones. Y por último, es abrazar la economía circular y la regeneración. Queremos avanzar en un modelo que sea más allá de un modelo económico circular, sino que sea capaz de regenerar más de lo que es necesario para la producción. Tenemos una meta de aumentar el uso de plástico reciclado del 50%. Queremos compensar la cantidad equivalente de empaque donde no existe esa infraestructura de reciclaje para lograr el 100% de un descarte responsable del plástico, y además abordar soluciones regenerativas. Esos fueron justamente los compromisos que nosotros asumimos en este año, que creíamos que era fundamental empezar a trabajar esa agenda y quizás hasta adelantarla, ¿no? O sea, queremos algunos compromisos adelantarlos al 2030 cuando los teníamos quizás en la agenda del 2050. Creo que a partir de las primeras charlas podemos entender que la sustentabilidad ya es clave en el modelo de negocio de cualquier compañía de cara al mundo que viene, ¿no? Gonzalo, ustedes trabajaron en particular en el lanzamiento de una plataforma. Exactamente. Nosotros como compañía hace 130 años que trabajamos muy cerca de las comunidades donde tenemos operación en todo el país, pero vimos que en Argentina hoy está habiendo mucha inequidad, es una realidad que se profundizó en los últimos años. Entonces, para profundizar el trabajo que veníamos haciendo de cercanía con las comunidades, lanzamos Valor, que es nuestra plataforma colaborativa para trabajar en conjunto con la comunidad, para reducir la inequidad que hay un poco. Y quisimos arrancar en la puerta de nuestras cervecerías, no irnos a un lugar lejos. Creemos que la inequidad está ahí, en las comunidades donde tenemos operación y que creemos que podemos hacer algo para ayudar. Solos no podemos,
Entonces, cuando pensamos el programa Valor, lo hicimos en conjunto con el sector público, con especialistas, como la Universidad de La Matanza, con organizaciones sociales que trabajan muy bien y cerca de la gente y conocen muy bien la realidad, y por supuesto con el corazón y la pasión de nuestra gente, que dejan todo cada día con esa voluntad de ayudar. Y concretamente, Gonzalo, por ejemplo, ¿qué acciones? El programa Valor tiene un objetivo que es reducir la inequidad, y para eso tenemos que trabajar en el eje de educación, empleo y nutrición. Es por eso que nos acercamos a organizaciones sociales que están especializadas en esa temática y en conjunto trabajamos con nuestra gente y con ellos y la Universidad de La Matanza diseñando este programa que tiene 4 pilares. El primero es un programa abierto para que todas las organizaciones sociales del país puedan acceder y es un programa de nivel de un máster, o sea que está muy bien diseñado con 11 módulos que ayudan a las organizaciones sociales a gestionar mejor su día a día y a buscar nuevas oportunidades. El segundo tiene que ver con un trabajo de campo, que es el que hacen los voluntarios de Quilmes, trabajando día a día con las organizaciones sociales, particularmente en lugares bien cercanos a nuestras cervecerías. El tercero es un plan de ayuda humanitaria, que fue muy importante, particularmente durante la pandemia, y donde englobamos todas las acciones que hicimos de ayuda humanitaria este año. Y el cuarto, fomentar el empleo, fomentar el trabajo, buscar que la gente desarrolle sus capacidades a través de convertirse en emprendedores. Esto fue más allá del contexto de pandemia, ¿no? Era una decisión estratégica de... Lo lanzamos en el 2019 cuando vimos la realidad que estábamos viviendo. Ya veníamos trabajando muy cerca de las comunidades, pero nos pareció que teníamos la oportunidad única para profundizarlo. Así que ese fue el momento. Agustina, Gonzalo hablaba de la importancia de la articulación pública-privada. ¿Cómo juega eso en la agenda de sustentabilidad de PAE? Es decir, ¿cuál es la importancia que le dan y cómo lo trabajan? Es clave. Nosotros no nos planteamos otra forma de implementar nuestras actividades, sino es a través de la articulación público-privada. Lo decía hace un ratito Carlos cuando hablaba de lo que es la generación de capital social. El capital social es lo que queda en las comunidades. No hay desarrollo local sustentable si no empoderamos a las localidades en sus propias habilidades y haciéndolas crecer y empoderarse. Y hay conciencia. Y hay conciencia de eso. El Estado, en el caso nuestro, que nosotros trabajamos particularmente con determinadas provincias, los estados provinciales son los dueños de la política pública local, tanto en temas de educación, de salud, de desarrollo productivo. Son ellos quienes tienen que generar las políticas públicas necesarias para que las acciones que nosotros podamos implementar escalen y se diversifiquen. Y en ese sentido también el apoyo a las pymes es clave, ¿no? Es fundamental. ¿Cómo trabajaron ustedes el tema de las pymes? Como bien decía Karen hace un ratito, las pymes generan el 70% del recurso humano en la Argentina. Yo tenía el dato del 50% del PBI y Karen dijo el 44%. Nada, son discusiones, pero son irrelevantes, pero no podemos pensar en que el país se ponga de pie nuevamente si no es a través de las pymes y lo que generan las pymes, sobre todo en las economías regionales. Nosotros pusimos el foco, nosotros venimos desarrollando desde el año 2005 un programa Pymes que, a diferencia de otros programas, no es un programa que esté focalizado en el desarrollo de nuestra propia cadena de valor, sino que es un programa abierto que mira el entramado productivo de las localidades. No tiene que ver solamente con los proveedores de ustedes. No, es un programa abierto y sobre ese programa implementamos acciones específicas para acompañar a las pymes en este nuevo desafío, en su reingeniería del negocio, en lo que es la transformación digital del negocio, en lo que es la reestructuración de sus recursos humanos para que puedan acceder al trabajo remoto y en el acceso al financiamiento. Karen, ¿y en Unilever cómo trabajaron el apoyo a las pymes? Mira, en Unilever, si bien ya se venía trabajando hace mucho tiempo con apoyo a las pymes, lo que hicimos fue este año ponerle como un marco a todas esas acciones bajo el paraguas de Unipymes, que es un programa para fortalecer ese entramado productivo que trabaja con Unilever y las que no trabajan con Unilever se puedan sumar también. Y un poco lo que hicimos, y hablando un poco de esto de las cuestiones de la articulación público-privada, trabajamos muy fuertemente con la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Desarrollo Productivo, junto con Meredith, un poco para ver cómo podíamos apoyar en un contexto aún
peor del que venían las pymes, porque la verdad que venían de un par de años malos, la verdad que era esa. Entonces, ver cómo podíamos ayudar a las pymes que trabajaban con nosotros, más nosotros trabajamos con alrededor de 2.000 pymes y seguir sumando más pymes a este programa y junto con la Secretaría. Entonces, para estructurar un poco el proyecto, lo que hicimos fue, lo dividimos en distintos módulos que tienen que ver un poco con el tema de financiamiento, cómo acceder a mejores tasas de financiamiento, en temas de logística, en temas de cómo mejorar algunos aspectos del negocio. Incluimos diversidad y género, porque nosotros llevamos una agenda muy fuerte de diversidad y género. Es decir, pusieron en agenda de las pymes el tema de diversidad y género. ¿Y cuál fue la respuesta? Bueno, estamos en una etapa bastante inicial, pero ya empezamos con algunos cursos de capacitación y todo para que haya más mujeres que puedan integrarse a directorios de pymes, porque muchas veces las pymes también son negocios familiares. Entonces, ver cómo de esa manera podemos traspolar lo que nosotros tenemos internamente, que ya somos más de 50% las mujeres en cargos directivos o en el directorio, y tenemos una gerente general mujer, ver cómo nuestra experiencia puede ayudar a las pymes. Y establecimos un ciclo de capacitaciones justamente con la Secretaría, porque nosotros al tener esta escala que tenemos como empresa de consumo masivo, le dimos como esa escala también a estos cursos junto con la CEPYME. Entonces estamos trabajando muy fuertemente con ellos en un ciclo de 4, de los cuales ya participaron aproximadamente 600 pymes, y uno de los cursos lo dio la FIP, otro lo da la CEPYME, otros lo damos nosotros. Entonces la idea es trabajar en un proyecto que sea sustentable a lo largo del tiempo, ¿no? Porque hablamos mucho de sustentabilidad, pero hay que entender que la sustentabilidad hay que ser económicamente viables, socialmente justos y ambientalmente correctos en un plazo de tiempo, ¿no? Algo no es sustentable solamente porque pase hoy, y ver cómo esto sigue, ¿no? Y sobre todo darle soporte a este entramado tan importante que en este momento necesita más contención. apoyo, sí, más apoyo del habitual, pero bueno, nada, es para largo. Carlos, y en el caso de Ford, el tema de la educación es parte de la estrategia a largo plazo, ¿no? De la agenda de sustentabilidad. Sí, nosotros en lo que es contribución a la comunidad, en Ford lo llamamos contribución a la comunidad, acá se conoce más como RCE, el principal foco nuestro es la educación. Nosotros en todos estos programas lo que buscamos es primero que sean programas de largo plazo y después que sean programas que tengan un real impacto en el desarrollo de la comunidad. ¿Y por qué a lo largo de los años elegimos la educación? Porque estamos convencidos que la educación es tal vez una de las herramientas transformacionales más potentes para generar un genuino y sostenible desarrollo y cambio de vida en las personas y en las comunidades, ¿no? Entonces, tenemos programas que tienen más de 50 años en lo que es educación. Tenemos la Escuela Técnica Henry Ford, que funciona en Planta Pacheco desde 1965, de manera ininterrumpida. Ya tenemos más de 1.200 egresados. Actualmente tenemos 180 alumnos. Tenemos un programa que queremos mucho, que lo hicimos junto con la red de concesionarios, que es el programa de escuelas rurales. Entre el año 1968 y el 82 se construyeron y donaron a los estados provinciales 41 escuelas en zonas rurales, y desde el 2013 en adelante venimos remodelándolas todas para atender las necesidades que tienen ahora. Ya llevamos 28 remodeladas, estábamos remodelando la 29 cuando nos agarró la pandemia al Malargo, así que la obra está 70% terminada, cuando podamos la vamos a terminar y continuar con el resto. Y es un ejemplo de articulación público-privada de largo plazo, ¿no? Claro. Nosotros con la red de concesionarios construimos, se las donamos, el Estado las mantuvo, puso el personal, las mantuvo funcionando durante muchos años, varias décadas, y vinimos nosotros de vuelta y dijimos, bueno, ¿qué necesidades tienen ahora? Listo, las remodelamos y le sumamos lo que tiene. No queda ahí. La estrategia nuestra de educación, lo que buscamos es tener algún impacto, ayudar a aportar nuestro granito de arena en cada etapa de la educación, ¿no? Entonces armamos una estrategia después de consultar con muchas ONG especialistas del tema y dijimos, no, ¿dónde arranca la educación? Estimulación temprana y alimentación en los primeros 2 años de vida. Entonces, apoyamos organizaciones que se dedican a eso, buscamos apoyar programas en escuelas primarias como las escuelas rurales, tenemos la secundaria Henry Ford, pero además participamos en un programa de la Fundación Cimientos para que chicos que están en riesgo de dejar el secundario no lo dejen, que es uno de los grandes problemas que tenemos en la Argentina. Sí, en un ratito vamos a tener un panel profundizando sobre el tema de educación e inclusión, que es un tema clave también para la construcción del futuro del país. Y también participamos con Forge en otro programa que
lo que busca es preparar a los chicos que están terminando el secundario y no tienen las herramientas para prepararse, para salir a la universidad de la vida laboral, para entrenarlos para eso. Hay muchos más, pero les hice un resumen de uno de cada etapa, digamos, ¿no? Pero lo que buscamos es una estrategia integral para aportar algo en cada etapa de la educación. Y a partir de toda esta charla, lo que uno puede empezar como a vislumbrar es que hay un trabajo en red, ¿no? De cooperación, co-creación, colaboración. Y en línea con esto, Paola, ¿ustedes cómo trabajan con cooperadoras, consultoras, colaboradoras? ¿Cómo están conteniendo en este contexto? Bueno, en parte un poco lo que estaban contando todo el resto del panel, ¿no? O sea, cada uno tenemos algo muy en común, que es la educación. Nosotros en Natura básicamente tenemos una causa que se llama Cada Persona Importa, donde ahí tenemos 3 ejes fundamentales, que es inclusión económica, educación y diversidad. Y estos 3 pilares son los que basaron justamente los proyectos y planes durante este año. Para nosotros las cooperadoras de reciclaje son un elemento fundamental en nuestra cadena de valor, y es por eso que nosotros tenemos un compromiso público de recuperar el 15% de material equivalente de todo lo que nosotros generamos, pero lo queremos hacer a través de cooperadoras de reciclaje. Estamos haciendo un proyecto en Rafaela, donde justamente hicimos unas donaciones para aumentar la tasa de reciclaje en esa ciudad, pero a través de las cooperadoras de reciclaje, porque sabemos que ellos hoy por hoy tienen un trabajo fundamental en esto que queremos, que es la reciclabilidad. Por otro lado, nuestras consultoras, obviamente, es la red de relaciones que es el corazón de Natura, y fue el foco de poner a disposición todos los elementos y todas las herramientas para que ellas puedan mantener su economía, así que la economía siga circulando en este momento. Y es por eso que también ocupamos algunos planes, como tal dijo Carlos, Agustina, Gonzalo y Karen. En la educación es fundamental poder atacar la brecha digital. Nosotros hicimos todo el negocio que antes era, quizás ustedes lo conocen, los catálogos presenciales físicos, pasamos 100% a virtual, pero también hicimos un entrenamiento para que esas personas estén incluidas digitalmente. Y me parece ahí fundamental por esto de las brechas que se pueden llegar a generar. Pusimos a disposición todo lo que nosotros podíamos a nivel negocio para que estas personas sigan pudiendo ser parte de la red y mantener su economía. Y por otro lado, los colaboradores es un poco lo que te contaba antes, ¿no? También los pusimos en el centro, hicimos determinadas acciones para justamente cuidar su equilibrio en este momento de pandemia, que sabemos que quizás al principio todos estábamos con esa incertidumbre, y nos hizo trabajar un montón, y pudimos hacer como planes tácticos para que esas personas pudieran tener un equilibrio tanto en su dinámica del hogar con su dinámica laboral, y que obviamente poniendo el cuidado de la salud trabajando remoto. Gonzalo, en la agenda de Quilmes también estuvo, ¿no? En el lanzamiento de esta plataforma Valor, el foco más allá de la ayuda humanitaria en emprendedores y pymes. ¿Están trabajando con ellos? Exactamente. Uno de los pilares de 100 más sustentabilidad es el desarrollo de la cadena de valor, y buscamos trabajar con todo el ecosistema que incluye a más de 300.000 puntos de venta, a más de 1.000 productores de cebada y más de 5.000 proveedores, de los cuales el 90% son pymes. Entonces, hace ya unos años lanzamos un programa de pymes que tiene un doble objetivo. El primero es claramente fomentar el desarrollo de las economías regionales con condiciones especiales para estos proveedores, pero también generar una interacción, porque esos proveedores muchas veces traen innovación. Son emprendedores que pueden resolver temas que dentro de las cervecerías nosotros no podríamos a una velocidad increíble. Entonces, apoyamos el ecosistema, pero nos apoyamos mucho en ellos. Y un lindo ejemplo es lo que hicimos con el alcohol al 70% durante la pandemia. En marzo, cuando faltaba alcohol, dijimos, vamos a transformar el mosto cervecero en alcohol. No lo podíamos hacer adentro de una cervecería. Un proyecto a nosotros muchas veces nos lleva meses. Y en 10 días, un emprendedor de Mar del Plata, Matías, en su fábrica de gin, nos permitió resolver el tema y poder así donar más de 200.000 unidades de alcohol durante todo el momento del aislamiento. Bueno, caso práctico, ¿no? De que juntos somos más. Agustina, en el caso de PAE, ¿cuáles son los puntos claves cuando uno piensa en un modelo de negocio basado en la economía circular?
un tema que un poco ponía sobre agenda Paola. Yo creo que para poder gestionar tenés que conocer y medir. Es clave conocer y medir, y en función de eso gestionás lo que producís. Un ejemplo que te puedo dar de eso es lo que hace PAE con sus propios residuos. Nosotros operamos Cerro Dragón. Cerro Dragón es el yacimiento más grande de la Argentina. Para que tengan un tamaño de su envergadura, representa en territorio 17 veces la capital federal. Todos los días van y vienen al yacimiento entre empleados y contratistas unas 8.000 personas, o sea que es el equivalente a cualquier ciudad pequeña de la Argentina, y produce los residuos asimilables a urbanos de 8.000 personas que conviven en un yacimiento diariamente. Lo primero que se hizo fue clasificar esos residuos y en función de eso poder comercializarlos para que sean materia prima de otras industrias. Hoy el 98% de esos residuos se reutilizan para otras industrias. Karen, hablabas vos del apoyo que está generando Unilever a las pymes. ¿Por qué lo hacen? ¿Cuál es el valor agregado que le generan las pymes a la compañía? ¿Y cómo están trabajando toda la cadena de valor con proveedores, clientes? Bueno, las pymes, un poco lo que te decía, nosotros trabajamos con una red de aproximadamente 2.000 pymes y son como un valor fundamental para la compañía. Entonces, el hecho de si bien veníamos trabajando hace mucho tiempo, poder darle un marco, lo que permitió fue intensificar un poquito más estos programas y generar un marco de acuerdo a las necesidades puntuales. Hablábamos de esta cuestión de la digitalización, de igualdad y género, o sea, herramientas financieras que en este contexto fueron sumamente importantes. Para nosotros es un ya que es el entramado productivo de la nación, para nosotros son aliados estratégicos dentro de lo que es el negocio. Entonces, no veríamos factible nuestro negocio si no fuera con pymes. Por ejemplo, hay una línea de líquidos que se hacen en una pyme y para nosotros son productos sumamente importantes. Maicena es otra de las marcas que se hace en pymes. Entonces, son como aliados estratégicos. Y cuando vemos toda la cadena de valor y hablando más del punto de vista no tanto del negocio, pero sí de la sustentabilidad, nosotros lo que tratamos de hacer es, en todo este círculo, desde la creación del producto, vemos cómo vamos trabajando todo el tema de sustentabilidad, ¿no? Cómo vamos viendo el tema con nuestros proveedores de plásticos, cómo trabajamos esa tendencia a una economía circular por un lado, pero otra tendencia es cómo pasamos de ese consumo más lineal a ese consumo más circular y cómo entran todas las distintas partes dentro de esa cadena para tener un negocio sustentable. O sea, Unilever tiene un negocio sustentable hace muchos años, se intensificó mucho más fuerte con su plan de vida sustentable para tener metas claras y ahora tenemos que sumar también a toda esa cadena de valor estos nuevos compromisos de clima y naturaleza, por ejemplo, con estas cuestiones que hablábamos de fórmulas biodegradables. De hecho, tenemos un claro ejemplo que fue los líquidos que lanzamos para los diluibles para lavar la ropa, que es un claro ejemplo de estos compromisos y cómo estamos trabajando toda la cadena de valor con respecto a estos compromisos de sustentabilidad, ¿no? Como para enmarcarlo dentro del capítulo 4. Capítulo 4. ¿Qué nos deparará el capítulo 5, el 6? Porque esto cambia a pasos agigantados. Vos ya hablabas del tema de consumo circular. Economía circular es un concepto que viene hace años, pero ahora ya se habla de consumo circular. Sí, yo creo que se habla mucho de consumo circular, o sea, cómo pasar de un consumo lineal a un consumo circular, pero también se habla mucho de la responsabilidad en lo que es producción y consumo ético también, ¿no? Entonces, un poco cómo acompañamos a nuestros consumidores a tomar contacto con la sustentabilidad y hacer también que elijan aquellos productos que se producen sobre una base sustentable porque va a ser el futuro. Entonces, me parece que empresas de consumo masivo con el nivel de escala que podemos tener Quilmes, que podemos tener nosotros, tenemos que ayudar también al consumidor a que haga esas selecciones más sustentables porque es el futuro y es una forma de cuidar lo social, lo ambiental y lo económico. Carlos, ¿y vos cómo imaginas el futuro de la movilidad sustentable? Bueno, describime la ciudad, es decir. La ciudad del futuro. Es muy interesante. Cortito que nos corre el tiempo. Nos corre el tiempo, vamos a tratar de hacerlo rápido. Bueno, la industria automotriz está sufriendo un proceso de transformación disruptiva como no tuvo desde cuando Ford hizo posible la movilidad para las grandes masas, haciendo el auto accesible a las clases medias, digamos, ¿no? Este proceso de disrupción viene
básicamente tiene 3 impulsores. Uno es un desafío que hay con la movilidad hoy, sobre todo en las grandes ciudades, que tiene 2 impactos. Primero, los grandes congestionamientos de tránsito en las grandes ciudades. Digamos que el sistema de transporte como lo conocemos hoy en las grandes ciudades está agotado. Genera grandes congestionamientos, grandes pérdidas de tiempo, pérdidas económicas y con un impacto al medio ambiente enorme. Autos yendo frenados todo el tiempo y consumiendo combustible y largando gases es enorme. Entonces está ese desafío. Hay nuevas demandas de los clientes esperan algo distinto del auto hoy. Hoy no esperan solo que el auto solamente los lleve de un lugar a otro, sino que esperan que el auto les dé servicios, y esto está atado con la conectividad que hoy tienen los autos. Y también demanda la gente, con esta conciencia que tiene respecto del impacto social de las empresas, demanda que nos ocupemos también del problema anterior que hablamos, ¿no? Del gran desafío. Y el otro es las tecnologías, lo que hablamos al principio. Las tecnologías han avanzado tanto que están permitiendo esta transformación. Inteligencia artificial, mapeos 3D, procesamiento de Big Data y sobre todo comunicaciones, ¿no? Esto está llevando a un nuevo ecosistema de transporte donde el auto pasa a ser un elemento más de un ecosistema inteligente integrado entre el transporte público y privado, que va desde el auto hasta la solución de la última milla, ¿no? Y todo esto apalancado con las tecnologías. El auto del futuro es conectado con todo, conectado con otros autos, con la infraestructura urbana, con la nube dándote servicios, es electrificado, híbrido enchufable o 100% eléctrico, dependiente del uso que le des, y es autónomo, ¿no? Y esto permite un sistema de transporte inteligente donde el congestionamiento va a bajar mucho, los autos hablan entre ellos. Todo esto que les estoy contando ya existe, ¿está? No está en la calle, pero todas las tecnologías ya existen y se están probando. Me da miedo que los autos salen entre ellos, me da un poquito de miedo. Y entonces, al llegar a una esquina, porque se han desarrollado, por ejemplo, en sentido protocolos de comunicación que son como ponerlo de manera, yo no soy ingeniero, así que lo voy a explicar como yo lo entiendo, como un Bluetooth muy potente, digamos, ¿no? Que permite que los autos se conecten con todo. No hace falta pasar por datos para que se conecten, digamos, ¿no? Entonces, voy a hacer un cuentito para imaginarnos un día tuyo en un futuro no muy lejano. El auto lee tu agenda, sabe que tenés que ir a Capital, sabe que de tu casa a Capital es ahora, tardás 2 horas y ya aprendió también cuánto tardás vos en salir de tu casa, así que te programa el despertador a la hora que vos te tenés que levantar. Ya te programa la ruta, te pone te contrata un estacionamiento cuando llegues. ¿tá? Cuando llegas no lo vas a tener que estacionar vos, lo dejás ahí, el auto estaciona solo en su lugar. Eso también se está probando. ¿tá? En un garage en Detroit ya se está probando. Vos llegás, dejás el auto, el auto sabe cuál es tu lugar, apretás un botón y el auto va y estaciona solo. Si en el camino detecta que hay una ruta mejor y dice, no, mira, te conviene bajarte acá y tomarte el tren en Lisandro de la Torre porque vas a llegar más rápido, y de ahí agarrar un monopatín, te va a dejar en Lisandro de la Torre y va a ir a estacionar y después te va a ir a buscar cuando termina tu agenda en ese lugar. Las tecnologías para que eso ocurra ya existen todas. ¿tá? Ya existen todas. Falta que vaya avanzando, la implementación en los distintos lugares del mundo va a ser distinta de acuerdo a la infraestructura que tengas, ¿no? Para esto necesitas 5G, digamos, necesitas protocolos de comunicación ese potentes. es otro desafío que tiene la Argentina, ¿no? La inversión en infraestructura. No solo la Argentina, en todo el mundo, digamos, ¿no? El proceso de adopción de todo esto y de implementación va a ser distinto en todo el mundo, pero vamos hacia eso, hacia un ecosistema de transporte inteligente donde ya el auto pasa a ser un elemento más de un ecosistema mucho más amplio, todo conectado a través de la nube. Paola, te pongo 2 temas en agenda concreta. Uno tiene que ver con qué está haciendo Natura para impulsar la economía circular, un tema que charlamos acá, y también qué es lo que está haciendo para generar una sociedad más humana. Te desafío en que me respondas en un tiempito cortito, y ya les voy adelantando la pregunta de cierre para que ustedes craneen la respuesta, porque tiene que ser muy cortita. Un mundo sustentable es aquel que... Pero vayan pensando, y ahora, Pau, te hago esta pregunta que tiene que ver con qué está haciendo Natura para desarrollar una sociedad más humana y también su aporte a la economía circular. Bueno, a ver, Natura, para resumirlo, gestiona las causas y un poco los compromisos con la vida, está muy atado a nuestras causas internas. Acuérdense que Natura asume estos compromisos con la vida y lo traduce en causas para Natura. Tenemos 3 causas, que es Amazonia Viva, Más Belleza, Menos Residuo y Cada Persona Importa. Y nosotros
gestionar esas causas es a través de advocacy, obviamente es tipo influir en esas políticas públicas, es hacer con proyectos estructurantes, o sea, justamente es a largo plazo. Y cuando hablamos de derechos humanos, nosotros hoy por hoy estamos capacitando a nuestra red de colaboradoras para que justamente tengan perspectiva de qué es violencia de género, por ejemplo, que es uno de los temas que hoy por hoy a nivel de derechos humanos está siendo igual que la pandemia, ¿no? Con un aumento de una tasa muy grande. A su vez, estamos garantizando a nivel colaboradoras esta inclusión, esto garantizar una renta digna, o sea, es que justamente nuestros colaboradores y nuestra red de relaciones y las cooperativas que justamente hablaba antes tengan un derecho a la vida digna, a la salud, a la inclusión digital, justamente a la educación, que sabemos que es lo que transforma el mañana. Como las 4 empresas, 5, estamos trabajando en pos de la educación, ¿no? O sea, me parece como un eje transversal que todas estuvimos hablando. Y por otro lado, en la economía circular, uno de los, para mí, ejemplos más concretos de la economía circular que tenemos hace más de 20 años es lo que tenemos con Amazonia, que es a través de las cooperadoras que extraen esos productos, esos activos, nosotros le decimos, donde nosotros estuvimos aprendiendo con ellos y también tratando de innovar con la tradición y la tecnología de la ciencia, pero también contando esa historia y un poco también lo que contaba ahí Karen, ¿no? Cómo nosotros damos ese poder al consumidor, contando toda esa historia, que cuando vos elegís quizás un producto de ecos, no solamente estás eligiendo un producto de calidad, sino estás eligiendo un producto que mantiene la selva en pie, que mantiene uno de los biomas más importantes de Latinoamérica, y también eso vuelve a la comunidad y cómo esa economía se hace parte con la elección también importantísima del consumidor final, ¿no? A su vez, en reciclaje, en cuanto a economía circular, nosotros lo que estamos haciendo ahora es incorporar el vidrio reciclado a nuestra camería. Y me parece importantísimo, con esto, Karen, ¿no? Del consumo circular, si nosotros le damos ese poder de contar detailing, de dónde vienen los productos, cómo se hacen y a quiénes estamos incorporando en esta cadena de valor quizás que antes no estaban incorporados, como en el ejemplo de este vidrio reciclado que estamos incorporando a cadenas de cooperadoras de recupero de reciclaje, que el material del vidrio blanco no tenía un valor para ellos. O sea, y justamente la cosmética no era algo que en perfumería se utilizara el vidrio reciclado, al contrario, o sea, era como cuanto más brilloso, más perfecto, más lujoso. Y me parece que este poder de contar de dónde vienen y cómo se están haciendo las cosas, porque eso impacta en el cambio climático. Si yo aprovecho más vidrio reciclado, estoy usando menos recursos, me parece como que es fundamental. Pau, bueno, ahora sí. Traté de hacerlo simple. De fuerte el desafío, ¿eh? No tan difícil como liderar la estrategia de sustentabilidad de una compañía, pero por ahí estamos. Bueno, ahora sí. Un mundo verdaderamente sustentable es aquel que entiende que, Gonzalo. Yo creo que hoy vimos muy buenos ejemplos de muchas compañías que entendieron que la sustentabilidad forma parte de cada una de las decisiones de negocio. Entonces creo que estamos en un buen camino. Me parece que estamos yendo hacia un mundo más humano y la sustentabilidad es la que está promoviendo ese rumbo, está marcando el paso en ese sentido. Y una cosa que yo aprendí mucho en estos últimos años es el espíritu de colaboración como forma de crear valor también. Y valor en el sentido ampliado, no solamente valor económico, el valor ambiental y el social por sobre todas las cosas. Agustina. Yo te voy a dar yo creo que es como una utopía, ¿no? Pero yo pienso que la misión final de todas las organizaciones sociales debería ser dejar de existir, porque esa necesidad dejó de ser una necesidad. Y yo aspiro a que en algún futuro este tipo de debates deje de existir, porque la sustentabilidad ya está en el ADN de cada uno. Ya está en el ADN, pero que ya no sea parte del debate, se naturalice en todos los procesos. Karen. Bueno, yo creo que dejar un mundo sustentable, a mí me parece que tenemos que dejar un planeta mucho mejor desde lo social y desde lo ambiental y desde lo económico para las generaciones que vienen y entender que la sustentabilidad tiene que pasar a ser la norma, ¿no? O sea, hoy si ponemos en números, creo que solamente el 5 o 6% de las empresas tienen planes de sustentabilidad concretos, lo cual ese número tiene que crecer ampliamente. Carlos.
Yo creo que un mundo sustentable es un mundo donde encontremos una forma de trabajar todos los actores de la sociedad global de manera que se impulse el progreso humano, generando desarrollo en las comunidades donde ocurren las actividades y cuidando el medio ambiente al mismo tiempo, ¿no? Creo que ese sería un mundo sustentable, ¿no? Y donde coincido, el mundo va a ser sustentable cuando no haga falta más tener un departamento de sustentabilidad en las empresas, cuando esté ya realmente incorporado en cada decisión que vamos tomando en todas las áreas de negocio. Paola, desde Córdoba, un mundo sustentable es verdaderamente sustentable, es aquel que... Para mí, o sea, la sustentabilidad tendría que dejar de ser tipo como el diseño de envases con un ambiente, con un porcentaje reducido de impacto ambiental y pasar justamente a hacer una propuesta cotidiana, ¿no? De decisiones cotidianas, de propuestas de consumo, pero fundamentalmente me tomo algo de Gonzalo para rescatar. Cuando nosotros se decidió el grupo llamarse Natura &Co, el &Co significaba collaboration, co-creation, porque justamente ahí creo que está el poder, ¿no? No solamente desde el grupo, sino de cómo nosotros en la sociedad y desde el lado de las empresas podemos armar esa agenda para que deje de ser tipo quizás esa propuesta de envases y pase a ser una de consumo y de decisiones cotidianas y donde nos pongamos al servicio para lograr ese mundo sustentable que todos nos sintamos orgullosos. Muchas gracias. Agradezco profundamente haber compartido este espacio. La verdad que cada año que hacemos este encuentro nos damos cuenta que hay como una evolución y que la verdad que el mundo se está naturalizando con el tema de la sustentabilidad y que vamos hacia un mundo más humano. Ahora, en un ratito, vamos a estar en comunicación con Joan Melé. Joan Melé es un especialista que desarrolló el concepto de banca ética, un tema muy polémico en la agenda de sustentabilidad, así que ya en breve vamos a compartir la charla con él. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias.